Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro, por venir a esta comparecencia. Hace poco que nos vimos también en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, una interpelación. Realmente muchos de los asuntos que comentamos precisamente en el Pleno del Congreso están en visos todavía de no solucionarse y son muchos de los que estamos hablando aquí en esta comparecencia. La verdad es que después del discurso y la comparecencia también de su compañera, la ministra Teresa Ribera, que estuve escuchando yo atentamente hace 2 días, en relación a toda esta política ecorradical, me ha sorprendido una cosa que ha dicho usted, por ejemplo, con respecto al tema de que iban a mantener la bonificación del gasóleo agrícola. Me gustaría que nos lo explicara ahora mejor, porque realmente escuché firmemente, por ejemplo, a la señora Teresa Ribera, que después de la cumbre del clima estaba totalmente comprometida con quitar esa bonificación. Y además, todos estos países que se han comprometido en la cumbre del clima de quitar estas bonificaciones a los agricultores es una de las razones por las cuales se está levantando todos los agricultores en Centro Europa y, por lo tanto, pues es una cosa interesante que haya dicho usted que la va a mantener. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a hacer? Se contradice usted con la señora Ribera. Bueno, también hemos podido ver esta semana cómo usted defendía la vertiente social y económica de la agricultura, justificando estos pilares ante una vertiente climática, como digo, y como ha defendido su compañera Teresa Ribera hace 2 días, que considera usted en ocasiones desproporcionada. Bueno, pues nos parece bien su discurso, pero claro, es contradictorio. Es decir, usted forma parte de un gobierno y al final, normalmente, siempre vemos que la señora Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, es la que se lleva siempre el gato al agua, perjudicando siempre a nuestro sector agrario y ganadero. De hecho, he leído esta mañana una entrevista que ha hecho su compañera en FAgro, donde decía exactamente que la ganadería es uno de los sectores que más agua demanda y es el origen del 11% del CO2 que la Unión Europea libera a la atmósfera, ¿no? Es decir, seguimos otra vez en la línea de criminalizar al regadío, de criminalizar a los ganaderos. Ahora los ganaderos pues, son los culpables del cambio climático, los agricultores son los culpables de la sequía y, evidentemente, pues eso es una falsedad. Es decir, hay que decirlo claramente, porque no podemos seguir manteniendo ese discurso populista climático que mantiene la señora Teresa Ribera. La señora Teresa Ribera nos llamaba a nosotros populistas climáticos, porque cuestionábamos algunas cuestiones de todo lo que se está defendiendo, pero lo único que decimos es que se base en informes técnicos objetivos, que nos vemos sorprendidos, por ejemplo, que lo diga también el señor del Bloque Nacionalista Galego, ha dicho lo mismo. Es decir, que se toman decisiones en el sentido demagógico climático, pero que no están basados en informes técnicos y objetivos, cuando ellos apoyan también todas estas medidas. Por lo tanto, es ciertamente contradictorio este discurso bipolar del Gobierno e incluso en el PSOE una especie de dicotomía política que vemos también, por ejemplo, en relación al señor Paje, que hoy está en la punta de la polémica, ¿no? en el centro de la polémica, ¿no? Y es una comedia un poco de policía bueno y policía malo para, al final, seguir las políticas del sanchismo, que no son más que la agenda de las élites y los burócratas de Bruselas contra el pueblo, y al final la materialización que vemos a nivel de resultados objetivos es que se sigue perjudicando al sector agrario de una manera muy preocupante. Ya dijo que se acababa lo del gasóleo agrícola, la bonificación, dice usted que no. También ha hablado la señora Teresa Ribera de las emisiones, el regadío se seguirá criminalizando, todas las trabas ambientalistas contribuirán a la falta de rentabilidad y de la producción agraria y la subida también se contribuirá, precisamente por estas razones, a la subida de los alimentos, a la subida de las importaciones y la deslocalización de las empresas, que ya está siendo una realidad. Es decir, se están abandonando tierras de cultivo, se está yendo capital a países terceros, se está aumentando las importaciones. Por otra parte, son cosas que ya sabíamos. Pues ya he hablado con usted muchas veces de los informes que había por parte de la Comisión Europea en relación a que todo este pacto verde, la granja a la mesa, todo esto iba a dar lugar a estos resultados
y se han materializado. Es decir, no es nada nuevo, ¿no? En Vox consideramos, por lo tanto, ya se lo dije también en la interpelación, que no hay rentabilidad por una serie de motivos, que son los recortes, por ejemplo, de la PAC y esa evolución, esa PAC condicionada. Dice que son voluntarios los ecoregímenes, no son voluntarios. Es decir, si no aceptas los ecoregímenes, evidentemente se reduce la PAC, y son ayudas, además, que son compensaciones a los agricultores, como siempre se planteó así la política agraria común. No son regalos ni nada, ni subvenciones, son compensaciones precisamente para tener un sector agrario fuerte, que podamos competir en un mundo globalizado y con respecto a países terceros que tienen unos costes muchísimo más bajos a nivel de producción. Entonces, si nosotros mantenemos esa evolución, esa transición de la PAC hacia una condicionalidad ecológica de este tipo o social, etcétera, lo que estamos haciendo es reducir esa compensación a los agricultores y estamos obligándoles a que dejen las tierras de cultivo. También esas exigencias, como he dicho, una demagógica transición ecológica por parte de Bruselas, lo pone cada vez más difícil. También la pérdida de la preferencia comunitaria, que hemos hablado muchas veces de eso, que era un principio fundamental de la PAC, darle prioridad al sector agrario, a los productos de la Unión Europea con respecto a los países terceros en relación a las importaciones. Es un punto, además, fundacional de la política agraria común. Yo creo que recuperarlo no sería ningún disparate, incluso más allá incluso de las cláusulas espejo y todas estas cuestiones. Estamos preocupados, por ejemplo, también con el tema de Mercosur. Mercosur, pues bueno, pues siempre hablan de las bondades aquí en España, tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista, están encantados con el tema de Mercosur, pero la realidad que dice, por ejemplo, el Copa-Cogeca o muchísimos países que además están muy preocupados porque son importantes a nivel de exportaciones agroalimentarias con respecto al Mercosur, porque va a ser absolutamente letal para la ganadería, para el sector agrario. Usted ha dicho que nosotros somos el cuarto país en exportaciones agroalimentarias. Efectivamente, lo somos, pero precisamente por eso tendríamos que estar preocupados y tendríamos que estar alineados con países como Francia, Polonia, Grecia, Rumanía, Hungría o Italia, que están reticentes con respecto al tema de Mercosur en el ámbito de las importaciones que nos pueden venir de esos países de Hispanoamérica y que pueden hacer polvo a nuestro sector ganadero, a nuestro sector agrario. Lo hemos hablado muchas veces, este asunto, ¿no? Entonces, esto forma parte, pues, de una preocupación, porque al final la sobreoferta de productos que vienen de países terceros, pues lo que van a producir al final es una bajada de precios. También estamos preocupados por el tema de Ucrania. Están llegando también muchísimos productos de Ucrania descontrolados. Está llegando el cereal, que está produciendo unas bajadas de precio también a nivel de cereales. Y también con el tema de los cítricos de Egipto, de Turquía. De hecho, está habiendo movilizaciones con respecto a esas entradas de productos terceros. Y bueno, voy a cerrar porque si no, no le va a dar tiempo a mi compañero. Pero bueno, al final, los temas que siempre hemos estado hablando, recortes de la PAC, Pacto Verde, Granja a la Mesa, transición ecológica, subida de costes, son los de siempre. Y bueno, pues a ver si luego en la réplica podemos seguir. Pues sí, señor ministro. Nos ha hablado usted hoy aquí sobre la situación y los retos a los que, a su entender, seguir. Pues sí, señor ministro. Nos ha hablado usted hoy aquí sobre la situación y los retos a los que, a su entender, en la actualidad tiene que enfrentarse el sector de la pesca en nuestro país. Pero mire, señor Planas, vamos a centrar un poco el foco de atención sobre cuál es, al final, en la realidad, el gran problema de la pesca que viene matando poco a poco la pesca en nuestro país. Desde hace 20 años llevan tanto ustedes como el Partido Popular empeñados en desarrollar una agenda extranjera globalista que ya no engaña a nadie y que su fin no es otro que el de desmantelar o convertir en algo meramente testimonial el sector primario en nuestro país. Un sector que, en lo que se refiere a la pesca, esta Agenda 2030 tiene perfectamente establecido cuáles son los pasos a seguir en nuestras aguas. El primero, la aplicación de medidas regulatorias excesivas y, en muchos casos, abusivas, que tratan a nuestros pescadores como si fueran delincuentes, como si fueran narcotraficantes del mar. Segundo, una restricción cada vez mayor de las zonas de pesca, derivadas de la extensión de las zonas económicas exclusivas. Y tercero, el fomento de la deslocalización de la producción y de la industria de transformación a terceros países. Y la verdad es que lo están haciendo ustedes muy bien, porque gracias a su eficiente labor, a día de hoy ya han conseguido la reducción de la flota pesquera
en caladeros europeos en más del 25%. El descenso en solo 10 años de las capturas en más del 20%. O la pérdida de 20.000 empleos directos desde el año 2004. Y eso sí, mientras tanto las importaciones de países extracomunitarios han crecido un 97% en 10 años. Miren, el circo que tanto ustedes y también el Partido Popular han montado estos días en Galicia con los pellets, porque se acercan unas elecciones, lógicamente, echándose balones unos a otros, desestabilizando el sector, no es más que otro ejemplo de lo poco que les importa al sector pesquero. ¿No se dan cuenta del daño que crea una alarma social de este tipo al sector pesquero en Galicia? Un sector al que ahora, una vez más, su Gobierno vuelve a castigar con otro duro golpe al excluir al pescado de la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad, cosa que no han hecho países ni Francia, ni Italia, ni Alemania. ¿Es esto una forma lógica de defender al sector? Por cierto, señor ministro, le pregunto, ¿qué postura va a tomar España ante la intención del comisario europeo de eliminar por completo la pesca de arrastre en el año 2030? Porque, de ser así, esto va a suponer un golpe devastador también al sector, por ejemplo, en mi provincia, en Huelva, y que puede mandar a más de 127 barcos en el Golfo de Cádiz absolutamente al desguace, sobre todo en poblaciones como Ayamonte, Isla Cristina o Punta Ambría. Y termino, señor ministro. Como le he dicho al principio, esas agendas globalistas que ustedes han tratado de vendernos durante años, en el caso de la pesca, simple y llanamente son una agenda de destrucción masiva. Afortunadamente, ya no solo Vox, sino que cada día son más las voces que están cuestionando y desenmascarando sus intenciones. Ustedes hablan poco con nuestros sufridos pescadores, pero eso sí, hablan mucho, demasiado, con los burócratas de Bruselas y, evidentemente, por algo será. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario. Sí, de todas maneras, en relación a lo que ha ocurrido, yo entiendo que se puede hablar en el idioma que se elija, evidentemente, pero dar más tiempo en un momento dado, porque se elija otro idioma, pues se utilizan los... Que me parece muy bien que se elija en un momento dado, cada uno de los parlamentarios pueden elegir el idioma con el que quieren hablar, pero darle más tiempo en un momento dado en su... Sí, pues sí, al final forma parte de más tiempo, es decir, pero bueno. Vale, bueno, pues entonces me he equivocado yo. Vale, perfecto. Perdón, Bueno. para que conste en acta, el momento en el que he estado explicando ha ido corriendo el tiempo, no lo he parado, y entonces le he dado el tiempo que yo he usado utilizando yo la palabra. Sí, vale, pues ya está. Pues disculpen. Bueno, esto ha sido una aclaración, a ver si me dejarán 30 segundos un poquito más, en relación a mi intervención. Vale, lo que ha comentado el señor Planas, no estoy de acuerdo con usted en relación a lo que dice de que evidentemente no va a llevar a cabo la bonificación, no va a quitar la bonificación a los combustibles fósiles de manera inmediata, pero hay un compromiso muy importante por parte de Teresa Rivera en la Cumbre del Clima. Hay una serie de fechas, además, para el fin de las emisiones, y a mí me gustaría que fueran más concretos porque el sector agrario necesita tener certidumbres, ¿no? Es verdad que en Alemania lo han hecho aprovechando una serie de cuestiones administrativas o de presupuesto, pero es verdad que el compromiso absoluto por parte de Teresa Rivera de acabar con las bonificaciones a los combustibles fósiles, entonces es un brindis al sol que usted me diga, no, ahora mismo no lo voy a quitar, ya lo sé que de hoy a mañana no, pero evidentemente tendrá que darle cierta certidumbre al sector agrario porque es muy importante para ello. En relación a la ganadería, también nos habló ustedes que si estábamos de acuerdo con políticas de Milei, etcétera. Evidentemente, nosotros defendemos siempre el interés general de España. Nosotros defendemos el interés de España, nuestra soberanía. Ustedes, por ejemplo, están de acuerdo con Milei, por ejemplo, en Mercosur, que se lo he comentado yo antes. Milei está muy de acuerdo con Mercosur, el Partido Socialista está muy de acuerdo con Mercosur, el Partido Popular está muy de acuerdo con Mercosur, y entonces están ustedes en la línea del señor Milei. Nosotros estamos en contra en esa política concreta, sí que hemos defendido
sucedido un cambio efectivamente en Argentina y nuestro presidente ha ido y lo apoyamos, pero siempre en todo aquello que afecte a los intereses nacionales, pues evidentemente tenemos distintas opiniones y vamos a defender el interés de España por encima de todo, independientemente que ustedes también tienen socios a nivel internacional que me imagino que también no estarán de acuerdo con ellos, incluso países también que están regidos por socialdemócratas que pueden chocar en intereses nacionales con España, ¿no? Entonces, esos reduccionismos pues son un poquito caricaturescos, ¿no? Y no los aceptamos, ¿no? En ese sentido. Y tampoco nos ha explicado al final lo del Mercosur, es decir, Francia y otra serie de países europeos están muy preocupados por ese acuerdo comercial de Mercosur, nuestros agricultores también, el sector agrario, el Copa-Cogeca. En cambio, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están encantados con Mercosur, no lo entendemos. Somos el cuarto país a nivel de exportaciones agroalimentarias. Habla usted de la ganadería. ¿Qué va a pasar con la ganadería? Evidentemente, si entramos en Mercosur, tanto Brasil como Argentina, y el tema de que está hablando usted, por ejemplo, del tema de los lácteos, es que vamos a ser arrasados precisamente en el acuerdo comercial de Mercosur. ¿Cómo lo vamos a compensar? ¿Cómo le vamos a dar explicaciones a todos estos ganaderos que están asustados? Aparte de toda la burocracia que le están metiendo a nivel de las leyes de bienestar animal, el fin del 50% de los antibióticos, continuamente la criminalización del sector ganadero, como que son maltratadores de los animales, todas estas cuestiones que usted conoce bien, también el tema del transporte de los animales vivos, todas estas cuestiones son cuestiones que le afectan y le preocupan a los ganaderos de España. El tema, por ejemplo, del lobo, también, que bueno, al final pues, se va a modificar, ¿no?, el estatus del lobo, no sé cómo lo van a llevar a cabo aquí en España. Por ejemplo, en Galicia son muchísimos los ataques que hay del lobo a la ganadería. Y luego, por otra parte, creemos que además a nivel de estas políticas ecorradicales, ahora que estábamos hablando ustedes, han estado hablando de Galicia y mi antecesor también en la palabra me hablaban de Galicia. Es sorprendente, sí que le quiero decir que, por ejemplo, los señores del BNG que votaron la ley de cambio climático y votaron pues todo esto, apuesta por las renovables y tal, ahora digan que están en contra de las renovables y a favor del sector pesquero. Es decir, porque todas las políticas que evidentemente están dando lugar en Galicia, por ejemplo, a la despoblación, o están dando en Galicia lugar a que se haya reducido casi un 25% en apenas 20 años la flota pesquera, o que, por ejemplo, a nivel de ganadería y de agricultura se han perdido más de la mitad de las explotaciones ganaderas en los últimos 50 años y casi el 50% de las que resisten están en manos de personas mayores de 65 años, son precisamente por todas estas políticas ecorradicales y climáticas que nosotros estamos criticando, y que se llevan aplicando de manera consensuada pues por ustedes, por la gente del BNG y también por el Partido Popular, la Agenda 2030, hay un consenso en general con respecto a estas políticas. Y consideramos que eso es lo que está atacando precisamente la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, ¿no? Entonces, bueno, y con respecto al regadío sí que me gustaría que nos explicara… No, es que no tiene tiempo. No 30 segundos porque le estaba explicando yo lo anterior. Los 30 segundos que usted ha estado hablando… Sí, le ruego que sea usted igual de tolerante conmigo que con otras personas, ¿vale? Y lo que le quería comentar es que ha salido una noticia con respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barros, que al final que ha sido anunciado, por ejemplo, por el anterior presidente de Extremadura hasta el último día de su mandato, y al final pues estamos viendo que hay una serie de cuestiones burocráticas que dejaron pasar ese proyecto y se ha perdido, un proyecto muy importante para muchísimos agricultores de Extremadura y además… ya se ha acabado su tiempo, señor Chamorro. Vale, muy bien. Muchas gracias.